favor, prendan sus al que quieren conocer previamente. Entonces, para la caracterización de las obras, si tenemos podemos utilizar para determinar el valor de K. Luego, los que tienen el valor de K de acuerdo al espesor y la calidad de material de la subgrasa. Hacemos eso, querría decir que el pavimento está directamente sobre la subrasante, y eso no es cierto. Entonces, por eso es que vamos a corregir previamente el valor K de la subrasante, utilizando las mismas tablas que hemos utilizado en el método AST. El módulo elástico, que también es otro parámetro que va a ver en el método. Hemos dicho que este módulo representa la rigidez que tienen las losas y su capacidad de distribuir las cargas. Y también define la relación de la tensión frente a la deformación. Entonces, todas las fallas que tienen que ver con deflexiones, alabeos y tensiones están relacionados con el módulo elástico. Si no tenemos el dato, se puede también conseguir a través de la relación con la resistencia a la compresión del hormigón, que siempre es un dato que se dispone en todos los proyectos, ya sea en PSI o en kilopascales. El módulo de rotura, ustedes ya saben bien, incluso han hecho los ensayos correspondientes. Hay un dato que se necesita, aunque sea por conversión, encontrar la resistencia a la tracción indirecta, porque vamos a ver que un parámetro que requiere la parte ya del diseño de juntas está relacionado a este factor. Entonces, este ensayo se realiza aplicando la carga en el sentido diametral. Entonces, eso ha de ser igual a 2 veces la carga por pi por el diámetro de la probeta por el largo de la probeta. También se puede conseguir en función de la resistencia a la compresión utilizando un factor de 6 a 8, que en promedio sería 7, multiplicado por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión. El nivel de confianza es exactamente lo mismo, de acuerdo a la calidad de la ruta. La desviación estándar, de acuerdo al IBCH, hemos utilizado para pavimentos rígidos 0,39. Podemos incluso utilizar 0,40. El índice de serviciabilidad inicial para rígidos es 4,5. Y el final va a variar entre 2, 2,5 y 3. Aquí tenemos el valor de J, que también ha de aparecer en el programa, que es el coeficiente de transferencia de cargas. Eso depende si tiene bermas de asfalto o tiene bermas de hormigón ligadas. Además, depende de sus dispositivos de transferencia, si tiene o no tiene pasajuntas. Digamos, si son bermas de asfalto, o sea, no tiene bermas ligadas, pero tiene pasajuntas, el factor es 3,2. Y si no tuviera, de estar entre 3,8 y 4,4. O sea, de ser 4,1. Si tiene bermas ligadas y tiene pasajuntas, ha de estar entre 2,5 y 3,1, que sería 2,8. Y si no tiene, entre 6 y 4,2, que sería 3,9. Los valores de abajo son para pavimentos con refuerzo continuo, que no nos interesa. También vamos a utilizar el factor o el coeficiente de drenaje.
en función de la calidad del drenaje y el porcentaje de tiempo en que el pavimento está sujeto a condiciones de humedad próximas a la saturación. Necesitamos información del tipo de capa base, el espesor de la capa base para poder hacer la corrección, el diámetro de la pasajunta, la longitud de las pasajuntas. En general, la longitud de pasajuntas vamos a utilizar 45 centímetros y la separación entre pasajuntas 30 centímetros. El revestimiento de las pasajuntas pueden ser en materiales asfálticos o pueden ser siliconas. Actualmente las siliconas tienen mejor desempeño. Necesitamos conocer la separación de juntas transversales y, lógicamente, el espesor de la losa que se ha calculado. Después vamos a necesitar un coeficiente de fricción losa base, que consideramos 1.8 para bases de agregado triturado. La calidad del acero, que es la resistencia a la afluencia, vamos a utilizar 400 megapascales. El diámetro de las pasajuntas, en este caso estamos hablando de las basas de amarre. Las bases de amarre son diferentes porque se utiliza acero corrugado. Las pasajuntas son de acero liso. El diámetro de las basas de amarre ha de ser de 16 milímetros o en algunos casos incluso solo 12 milímetros. Vamos a tener un dato que se refiere a la distancia al borde libre. Si es solamente una carretera estándar con 2 filas de losas, la distancia al borde libre sería del eje al borde. Si es 720 sería 360. Otra cosa que nos interesa es determinar el porcentaje de resistencia a la tracción, que por seguridad no se utilice el 100%, vamos a utilizar el 70%. Entonces, con estos datos, el software nos va a calcular la separación entre bases de amarre, el área de acero que se requiere y la longitud de las bases. Vamos a requerir un dato del coeficiente de fricción. Se refiere a la fricción que se produce entre la parte inferior de la losa y la parte superior de la capa base. Entonces, en la tabla, de acuerdo al tipo de material que tenemos en la capa de soporte, en la base, podemos determinar el factor de fricción. Si estamos trabajando con gravas, ya sea de canto rodado o de piedra partida, de material triturado, en ambos casos el factor de fricción es 1,5. Pero si es estabilizado con cemento, ha de ser 1,8. Estos datos ustedes tienen que encontrar y tienen que leer, porque en el examen no les voy a dar datos, ustedes van a tener que sacar. Está en la página 48, por ejemplo, esto del manual IBCH. Ustedes tienen los 2 manuales, les he mandado a un principio. Solo estamos haciendo una revisión de los datos que se requieren. La calidad del acero también está en ese manual, en la página 49. Para aceros dúctiles podemos utilizar 400 megapascales. El diámetro de las barras, para el caso de las barras de amarre, ha de estar entre 12 y 16 milímetros, como dijimos anteriormente. Para tráficos muy bajos, incluso podría ser 10 milímetros. La distancia al borde de la que hablamos es la distancia desde la junta que se analiza hasta el borde libre más cercano. El porcentaje de resistencia a la tracción es un factor de seguridad y se refiere a la afluencia del acero. Entonces vamos a utilizar un valor del 75%. Para determinar el reservorio de juntas y el sello, necesitamos el coeficiente de expansión térmica, el rango de temperatura,
el coeficiente de retracción por secado, el coeficiente de ajuste por fricción losa-base, el tipo de sello, la deformación admisible del sello y el factor de forma del sellador. Entonces, todos estos detalles están en ese manual del IBCH. Entonces, con estos datos, el software nos va a calcular la abertura de la junta, el ancho del reservorio, la profundidad mínima del sello y la profundidad mínima del corte de ampliación que hay que hacer una vez que las losas ya se han fisurado y han conformado las separaciones que existen entre ellas. Para el coeficiente de expansión térmica también estamos teniendo como referencia el manual del IBCH. Esta tabla, por ejemplo, está en la página 51. Entonces, esto depende del tipo de agregado grueso. Nosotros en general utilizamos grava, que es el material que tenemos disponible en nuestro medio. Entonces, ha de ser 108 milímetros por milímetro por grado centígrado. Está mal, pero aquí hay una cosa que hay que corregir. Esto es a la -6. Y este también es elevado a la -6. Si no, nos daría valores realmente absurdos. Entonces, en ambos casos, el coeficiente de expansión son los valores que están en la tabla multiplicados por 10 a la -6. Para grava decíamos que es 10.8 por 10 a la -6. Este factor lo que evalúa es el cambio que se da en las dimensiones de las losas debido a la expansión que producen los cambios de temperatura. Si tienen preguntas. ¿Qué es el rango de temperatura? Se refiere a la diferencia que existe entre la temperatura que se produce en el momento que se está realizando el vaciado y la temperatura mínima promedio de la zona. Entonces, la temperatura mínima promedio en nuestro caso debe estar en Cochabamba, dependiendo del mes, pero en general ese valor no es menor de 10, 12 grados centígrados. El promedio anual, no estamos hablando del promedio de los meses más fríos. Y con referencia a la temperatura que se tiene en el momento que se está vaciando el hormigón. Entonces eso vamos a tener como dato. Luego tenemos otro coeficiente que se llama de retracción por secado. Esto se produce debido a que después de que se ha terminado de vaciar el hormigón empieza a perder humedad, el agua se evapora. Entonces esto va a producir un cambio, una disminución de la longitud de la losa. Pues principalmente ha de depender del contenido de cemento, la cantidad de agua, el uso de aditivos, el tipo de agregado y las condiciones de curado.
Por eso es para no tener un coeficiente de retracción alto en pavimentos que son superficies amplias, que no hay peligro de cangrejeras, se utilizan hormigones completamente secos, con el menor valor de la relación agua-cemento. Tenemos una tabla, esa tabla está en función a la resistencia a la tracción indirecta, de la que hemos hablado hace un momento. Pero nosotros, como vamos a tener dato del módulo de rotura del hormigón, podemos sacar, para entrar a esa tabla, multiplicar ese valor del módulo de rotura por 0,86, porque la resistencia a la tracción, como un valor estimado, es el 86% del módulo de rotura. Entonces, aquí a esta tabla, que también es del manual IBCH, página 52, tenemos los valores de tensión indirecta a 28 días, y esos 28 días también, nuestro módulo de rotura tiene que ser a los 28 días. Entonces, normalmente ha de estar, digamos, para un PSI de 4.5 megapascales, ha de estar alrededor de 500 o de 34.000 kilopascales, lo que significa 3.4 megapascales o 500 PSI. En ese caso, este factor sería 0.0045, o sea, 45 100 milésimos. Entonces, va a salir de esta tabla. Luego va a aparecer un dato que es el coeficiente de ajuste por fricción entre la losa y la base. Hay una explicación sobre este tema también en la página 153. Entonces, esto representa la oposición que ofrece la capa base en la junta al movimiento de la losa. Entonces, esto va a depender de la calidad de la base. Si fuera base tratada con cemento o un hormigón pobre, el valor de este coeficiente ha de ser 0,65. Pero si tenemos una base de agregados, ya sea clasificados o triturados, ha de ser 0,8. Si tienen preguntas, nada. Después decíamos que hay dos tipos de selladores principalmente, son los de asfalto, el sello bituminoso y el sello en base a silicona o poliuretano. El bituminoso tiene una vida útil de 5 a 10 años, en cambio la silicona tiene una vida útil mayor de 10 a 15. La deformación admisible, que es un dato que nos van a requerir también, es 0,25 para el sello bituminoso y 0,50 para la silicona. También hay un parámetro que se requiere, que es el factor de forma. A de 1.1 a 2.1 al bituminoso. Y en la silicona ha de ser 1.2. Y esto vamos a poner en decimal. 1 a 1 sería 1. 1 a 2 sería 0,5. 2 a 1 sería 2. Este dibujito ha de aparecer en el programa, donde tenemos el ancho del reservorio, el sello que viene encima, la profundidad mínima, el corte inicial, la apertura de la junta, la tira de respaldo o cordón de respaldo, la profundidad mínima de corte de ampliación, y esos valores se calculan con el método. Entonces, las referencias de estos valores es el Manual de Diseño de Pavimentos AISTO 93 y DIPAP 2.3. Así se llama el manual, ¿no? Porque el otro manual es solo Manual de Diseño de Pavimentos, no incluye el DIPAP. Este, en cambio, incluye el DIPAP. Si tienen preguntas.
Nada. A los que han apagado sus los voy a retirar. Mañana, para hacer ejercicio de este tema, tienen que estar con su laptop. Además que, de hecho, van a tener que llevar para el examen de aeropuerto. Haremos los datos de resistencia. ¿Cuánto va a ser el K corregido si nuestro subrasante tiene un K de 45 megapascales por metro? Voy a recurrir a las diapositivas. Lo malo que se fue. Estas tablas tienen el texto. Dice que es 45. Vamos a considerar 44 para no estar interpolando. Y dice que es 20 centímetros, ¿no? Volveremos a ver. Es base granular, ¿no? Entonces está bien. Entonces sería 60, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuánto es en P6? ¿Cuál es la relación entre megapascales por metro y P6? ¿Cuánto es 365? A ver, acuérdense, si no lo dejamos así. Este 4.5 es por 145, ¿no? Si queremos en P6. Sería 652. El módulo elástico, que es 29.000 en P6,
4.205.000. 4.200.000, que es el valor que normalmente se utiliza. Ya tenemos el dato del coeficiente de drenaje, por eso no nos dan dato de la calidad de drenaje, nada de eso. Entonces sería 1,05. El tipo de sello, silicón. Las pasajuntas con grado 60, entonces la calidad del acero sería 307. El rango de temperatura, hemos dicho, entre el momento del vaciado y la temperatura promedio mínimo de la zona, 12 grados centígrados. Vamos a necesitar el coeficiente de expansión térmica y el coeficiente de retracción por secado. Vamos a ver esos coeficientes. También necesitamos el valor de J. Tenemos pasajuntas, además bermas acotadas. Entonces, ¿cuánto va a valer J? Tenemos bermas de hormigón ligadas y tenemos pasajuntas. Entonces, el valor de J está entre 5 y 3,1. Sería 2,8. El coeficiente de expansión térmica para grava es 1,08 por 10 a la menos 6. Vamos a considerar 11 por 10 a la menos 6. Sería eso, ¿no? Y el coeficiente por retracción por secado. Está en función de la tensión indirecta. Para nuestro caso, que es 600, pero es 600 a la... Este dato no está en realidad no correspondería a ninguno de los valores, sino es directamente la tensión indirecta. Pero nuestro módulo de rotura es 4,5 megapascales. Va a ser 4,5 por 0,86. Y esto en kilopascales sería por 1000. 3.870. Entonces, más nos aproximamos a 4.100. Entonces podemos utilizar 0,003, o sea, 3 milésimos. Ya veremos otros datos que vayan apareciendo después. Ahora lo que tenemos que hacer es, igual que ayer, ordenar el tráfico, porque el método nos pide meter año por año.
sería desde el 2023. Nuestro periodo de diseño diez años, ¿no? Entonces van a ser 10 años. Son los 10, ¿no? Vamos a poner los tipos de eje. Tenemos uno RS, uno RS. Tenemos uno RS, dos RD. Luego tenemos uno RS, uno RD, tres RD. No, esto es tres, pero el otro es uno RS, dos RD, dos RD, ¿no? Y el otro es el semidemolque. Ah, no, perdón, tenemos todavía un tridem, ¿no? Vamos a disminuir el tamaño de letra y además vamos a ajustar el texto. El otro, el último eje es 3RD, tridem. Y el semidemol, que es uno RS, dos RD, uno RD y dos RD. Lo volvemos tabla para que esté más organizado.
Luego anotamos las tasas de crecimiento, que son 3, 3, 3, 3 de 3, los primeros de 3, ¿no? Y eso va a ser en porcentaje. Hay que anotar en porcentaje para que sea más fácil de calcular. Estas son las tasas de crecimiento. Entonces anotamos el trabajo actual, que sería con el que vamos a partir. 429, 521, 494, 521, 784 y el último es 259. Se vea bonito, ponemos todo al centro. Entonces vamos a multiplicar por el factor, perdón, por la tasa de crecimiento cada uno de estos valores. Entonces ha de ser igual por 1.3, ¿no? Y tenemos que cambiar porque ha de ser por 1.02. Está mal, ¿no? Tiene que ser por 1.03. Y luego copiamos para todos los años. Pues ya tenemos en el tráfico el formato que nos pide el método. Se puede hacer directamente en el programa, pero se tarda más. Es mejor hacer en una planilla Excel. Ahora sí entramos al programa. Vamos a poner un nuevo proyecto, que es pavimento rígido. Ponemos 1.22. Ponemos los datos. El índice de serviciabilidad inicial y giro es 4.5. El final es 2.5.
El módulo de rotura en megapascales es 4.5. El módulo de la elasticidad del hormigón también podemos poner directamente en megapascales, que sería 29.000. El coeficiente de drenaje tenemos como dato 1,05. El coeficiente de transferencia de carga que hemos sacado hace rato es 2.8. El módulo efectivo de reacción de la subrasante, que es el corregido, tendría que estar en kilopascales o en PSI. Los hemos sacado en megapascales, entonces podemos anotar en kilopascales. Es 60.000. La confiabilidad bueno, está en milímetros, el otro por metro, no por eso. Entonces lo vamos a convertir a PSI. ¿Cuánto ha de ser en PSI? 60 megapascales por metro. ¿Cuál es el factor? ¿Se acuerdan? Es 3 y algo. A ver, busquen. 3.65, Inge. 3.65. Entonces, al ser 60 por 3.65. Entonces serían los 19 PSI, ¿no? Vamos aquí en el módulo de reacción. Entonces vamos a poner en PSI. ¿Cuánto era? 219. 219. Y automáticamente se convierte a kilopascales por milímetro. La confiabilidad 90%. Desviación estándar 0,39. Entonces vamos a calcular de principio los ex equivalentes y vamos a la ventana de ex equivalentes. Hay que asumir un espesor de losa. De acuerdo al tráfico, podíamos asumir de principio un espesor de 25 centímetros, o sea, 250 milímetros. ¿Cuál es el porcentaje de tráfico en el carril de diseño? Que al ser el factor de carril por el factor direccional. Dos carriles en cada dirección. Sería en ese caso 0,9 por 0,5. Sería 0,45. Pero esto es porcentaje. Sería 45%. Periodo de diseño, 10 años. ¿Cuántos vehículos tenemos? Creo que son 6, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6.
y nos saca la tabla. Entonces a esta tabla vamos a copiar ya los datos que tenemos en la planilla Excel. Entonces empezando del año. Y tenemos los datos del tráfico año por año. Ahora podemos cambiar la nomenclatura de los ejes. Aquí está apareciendo como tipo 1, tipo 2, tipo 3, etc. Para saber de qué se trata, entonces vamos a cambiar los tipos. Vamos a ir los tipos. El primero es 1RS, 1RS, ¿no? El segundo es 1RS, 1RD. Los dos RD, ¿no? El tercero es 1RS, 1RD y 2RD. No, es 3RD, ¿no? El cuarto es 1RS, 2RD y 2RD. El otro tiene un tride. 1RS, 2RD y 3RD. El tipo 6 es 1RS, 2RD, 1RD y 2RD. ¿Está bien? Hicimos cambiar. Está bien, ¿no? Vamos a ver si está bien la nomenclatura. Si 1RS, 2RD, 2RD, 1R, 3D. Está bien. Ahora tenemos que calcular los factores equivalentes. Para ahí vamos a entrar a donde dice cálculo de factores equivalentes. Aquí la nomenclatura que utiliza para los ejes es 1 para simple, 2 para tándem y 3 para tride. El primero es 1, 1. El segundo es 1, 2. El tercero es 1, 1, 3. El otro es 1, 2, 2. Va a ser 1, 2 y 3. Esto es 1, 2, 1, 2. Ponemos los pesos. Chao, nos vemos. El otro es, primero es 3, 4, 6, 18. 3. Estos pesos tienen que estar siempre en toneladas. El tercero es 7, 10, 25.
Este otro es 7, 18, 18. El tridem es 7, 15, 24. Y el último es 6, 15, 9, 15. Y ahora decimos calcular. Nos han sacado 29.303.000 de ex equivalentes. Pasamos a la otra tabla. Ahora con este dato vamos a calcular el espesor para verificar si el espesor que hemos adoptado está bien. 27.4. Hemos asumido ¿cuánto? 250, ¿no? Está bien, ¿no? Son 274, sería 2 centímetros, ¿no? 27 con 25, pero podemos corregir para que esté bien. No cuesta nada. Vamos otra vez a los ex equivalentes y aquí vamos a corregir. Debe ser 270 milímetros, o sea, 27 centímetros. Y hacemos calcular de nuevo. Hay una pequeña diferencia y pasamos otra vez al otro lado. Y volvemos a calcular el espesor. El espesor se mantiene con 27.4, pero ahora sí está bien. Hemos corregido el tráfico a ese valor. Entonces hemos hecho la primera parte. Ya hemos definido el espesor de la losa, que sería 27 centímetros. Luego vamos a realizar la parte de las juntas. El tipo de capa base, hemos puesto granular. Espesor de la capa base, 200 milímetros. Al diámetro de la pasajunta hay una regla que dice que debe ser 1/8 del espesor de la losa. Si respetamos eso, sería 27 entre 8. Sería de 3, ¿cuánto es 3 centímetros? Pondremos en pulgadas. ¿No? Sería 1/4, ¿no? Pero podemos adoptar 1, porque no es comercial. Entonces vamos a adoptar en centímetros, sería 25. En milímetros, 25 milímetros, ¿no? Longitud de las pasajuntas, hemos dicho 45, 6 centímetros. La separación entre barras de pasajuntas, ya hemos definido anteriormente, 30 centímetros. El revestimiento de las pasajuntas, para que no haya adherencia, ponemos epoxi. Solo es información. Separación de las juntas transversales. Entonces, como es una doble vía, normalmente tenemos
7 metros a cada lado. Entonces el ancho de las losas es 350 y podemos poner 4 metros. Separación entre puntas transversales, 4. Es 6 metros, ¿no? El espesor de losa adoptado en milímetros, 270. Vamos a las barras de amarre. ¿Cuánto hemos dicho el coeficiente de fricción losa-base? Esto sería para base de agregado 0,8, ¿no? Calidad del acero. $307 si utilizamos grado 60. $307. Podríamos utilizar otro acero de mejor calidad, que sería 400. Diámetro de las barras en milímetros, 25. Distancia al borde. Se refiere del eje hacia el borde del pavimento, que sería el borde libre, ¿no? En ambos casos, al medio, en el eje mismo de la doble vía, hay un separador, que normalmente es una jardinera. Entonces, a ambos lados del eje que separa las dos losas del carril de ida o del carril de vuelta sería 350. Eso dice en metros. Porcentaje de resistencia a la tracción, hemos dicho 75%. Y con esos datos nos va a calcular la separación de las vallas, el área que se debe tener y la longitud. Separación entre vallas, 6 pulgadas. La longitud de las vallas, 1,27 de metro. Y la cantidad de acero requerida sería 75,52 milímetros cuadrados. Por metro, ¿no? Por metro de la junta, ¿no? De la junta longitudinal. Si tienen preguntas, luego el reservorio de las juntas, el coeficiente de expansión térmica. Son 11 millonésimos, ¿no? O sea, 11 por 10 a la menos. El rango de temperatura hemos definido también 12 grados centígrados. Coeficiente de retracción por secado. Tres 10 milésimos. Coeficiente de ajuste por fricción losa base era 0,8. Tipo de sello, silicón.
La deformación admisible hemos visto que era 0,5 milímetros en cada milímetro. El factor de forma también 0,5, pues 1 a 2, ¿no? Si es 1 a 2 sería 0,5, 1 entre 2, ¿no? Y calculamos. La apertura de la junta, 1 milímetro, el ancho del reservorio, 2, la profundidad mínima, 1 milímetro, profundidad de corte de la ampliación, 1 milímetro. Entonces, nuestros datos están un poco fuera de lo normal, por eso es que da tan bajo, ¿no? Si tienen preguntas, y luego hacemos los gráficos de sensibilidad. Queremos, por ejemplo, con el módulo de rotura, en megapascales podemos poner el inferior, que sea 3,5 y el superior 5,5. Está en función del espesor, ¿no? Entonces, si es más el módulo de rotura, puede ser menos el espesor. Si fuera 5, entonces estaríamos un espesor de 25,7 milímetros. Entonces, es el comportamiento del espesor en función del módulo de rotura. Se puede guardar, pero nosotros queremos ir. Hacemos en función del módulo efectivo de reacción de la subrasante. Podemos variar entre 50 y 70 a kilopascales. Perdón. ¿Cuánto era en kilopascales? Esto es kilopascales por milímetro. Bueno, haremos por otro factor. Lo más importante tal vez con el tráfico, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento con el tráfico? El tráfico, ¿cuánto nos ha salido? 27 millones, creo, ¿no? O sea, 26 millones. 30. Sería el número de equivalentes, nos va a definir la sensibilidad que se tiene en función del espesor. Más tráfico, más espesor. Y esto se puede guardar o se puede copiar. Si tienen preguntas. No hay preguntas. Si no hay preguntas, quedamos ahí y mañana, como van a estar con su laptop, vamos a hacer otro ejercicio de clase. Y cambio o guardo los cambios que hemos hecho.
Si hay preguntas, si no, quedamos ahí. Entonces, nos vemos el día de mañana. No se olviden que hay examen de aeropuertos. Ya les he puesto la distribución de estudiantes para cada aula. Entonces, 9:30. Y luego vamos a seguir con carreteras haciendo un ejercicio de clase. Buenas tardes y hasta luego.